Agustín, ¿cómo evaluar al presidente Gustavo Petro en este contexto? Yo te diría como un tristísimo accidente. Yo, por lo que conozco a Colombia, Colombia no es un país de izquierdas, es un país que en todo caso estaba fatigado de una dirigencia política tradicional. De hecho, hoy cuesta encontrar en general líderes opositores, lo que se ve es una sociedad civil opositora en todo caso. Y bueno, Gustavo Petro supo articular el discurso del cambio, ofreció un cambio que nunca fue, supo llegarle a los sectores juveniles, supo prometer cosas que la gente anhelaba, supo poner al Estado como fuente de todos los bienes y de todo el bienestar, y la gente se lo creyó, y ahora se están pagando las consecuencias. Lo interesante en todo caso es ver cómo la imagen de Gustavo Petro se desploma a menos de 100 días de haber asumido. Un cambio de tercio ahí. Una cosa importante, yo lo escuchaba ahora diciendo que la derecha, digamos, se concentró en teorías del mercado, de economía, y dejaron de lado una cosa que, si bien no soy experto en su obra, y es que la derecha olvidó lo que estaba pasando en la opinión pública, olvidó las redes sociales, olvidó lo de los influencers, tiktokers y toda esta fauna que cada día determina más el rumbo de la sociedad. En Colombia, ¿eso es igual? ¿Eso sea de la misma manera? La economía y la derecha se ligaron y la izquierda se apoderó de la formación de la opinión pública. En el caso de Colombia, la derecha estuvo marcada por el problema económico y también por el problema de la seguridad. Mientras el conflicto guerrillero estaba al rojo vivo, la derecha gobernaba, porque la gente sabe que cuando tenés una guerra intestina, mejor que pongas a alguien que haga mano dura y que sepa enfrentar ese conflicto. En efecto, lo que la derecha se ha dedicado es a hacer cuentas, mientras su enemigo, la izquierda, hacía cuentos. Y el problema entre las cuentas y los cuentos es que los cuentos son mucho más atractivos que los números. La derecha te muestra gráficos, te muestra porcentajes, te habla de la inflación mensual, te habla de PBI, te habla de un montón de cosas que en general la gente no sabe. Pero la izquierda viene después y te dice: oiga, mujer, usted está siendo oprimida por culpa del machismo. Y eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo, es mucho más atractivo que estar poniendo gráficos y números. Y eso ha tenido un impacto formidable. De hecho, por ejemplo, cuando hoy vemos el problema de la derecha con la mujer, es impresionante. En el caso de Argentina, el único tipo de votante, sociológicamente hablando, que Milei no pudo llegar es el público femenino. Y el votante femenino en realidad no era de izquierdas. Se convirtió de izquierdas cuando ese tipo de discurso, que no es otra cosa más que la reedición de la dialéctica explotador y explotado, ahora ya no mirando la cuenta bancaria, sino los genitales de la persona, cuando hizo mella, cuando eso fue instalado en la opinión pública, el público femenino se izquierdizó. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con Agustín Laje, pero no cabe la menor duda que en este a veces aletargado panorama intelectual en la región, su voz, que es radical, su voz, que es ilustrada, está sacudiendo la reflexión intelectual, la reflexión cultural y sobre todo la reflexión política en América Latina. Queda para la reflexión de ustedes y pensar cómo no somos simplemente una boronita de territorio en un inmenso planeta, sino que hay unas corrientes que están influyendo en lo que nos ocurre cada día. ¿Cómo es la agenda estos días en Bogotá, Agustín? Mira, si me dejaste, agrego un dato que va a interesar para los colombianos. Un segundo. Claro, claro. Noviembre 2019. Si mal no recuerdo, acá hubo una manifestación muy grande. Entiendo que fue en noviembre de 2019 o de 2020. Fue 21. Fue entre abril y mayo del 21. Es que hubo en el 19 y hubo en el 21. Eso fue un mes antes de la pandemia. Exacto. Por entonces, ¿qué hizo George Soros, uno de los magnates más importantes del mundo? Que financia muchos portales, ¿no? Y muchos tuiteros y muchas cosas. Y muchos medios de comunicación. Alternativos, entre comillas. Y mucha fundación, mucha ONG, mucho organismo internacional. ¿Qué hizo entonces?
puso dinero desde Open Society, que es su mega fundación, en la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para generar estándares de derechos humanos que vienen en forma de informes de derechos humanos contra la criminalización de la protesta social. ¿Y a qué remite al caso colombiano? ¿Para qué? Para evitar, para atar las manos de los policías, de las fuerzas del orden, para que tengan terror, tengan pavor de poner orden cuando un desquicio político de esas magnitudes se suscita. Entonces, frente a la CIDH, por ejemplo, hoy reprimir en una manifestación violenta a un manifestante violento sería herir sus derechos humanos. Bueno, eso lo ha logrado, por ejemplo, Soros a través de la CIDH. Un dato, Soros hace 3 meses, lo dijimos aquí, entró como accionista, todavía no se sabe en qué calidad de accionista, de la revista Cambio. ¡Wow!